Y retomamos una de las noticias más destacadas a esta hora del día en todo el territorio colombiano y tiene que ver con la Corte Constitucional que tumbó el decreto legislativo de reducción de aportes pensionales y de traslados de fondos de pensiones. Se trata del decreto 558 de 2020 que autorizaba a las empresas disminuir su aporte de pensiones del 16 al 3% en los meses de abril y mayo con el fin de sostener el empleo frente a la crisis económica del coronavirus. Esta medida fue un alivio para los empresarios, pero sin embargo afectó el ingreso base de cotización de algunas pensiones. Hay que esperar a ver si los efectos de la Corte, imaginamos que sí, van a ser con efectos hacia el pasado, es decir, los empleadores tendrán que pagar la diferencia. La Corte también declaró inconstitucional que el decreto permitiera el traslado de 25.000 pensionados de los fondos privados a Colpensiones. De esta manera, con este fallo que tiene efectos retroactivos, deben pagarse en aportes por 3 billones de pesos. Esta era una medida que buscó darle caja, flujo de caja a Colpensiones, claro, con unos efectos a futuro de implicarle a Colpensiones erogaciones superiores. A su vez, por falta de la firma de los ministros de Salud y de Ciencia y Tecnología, el Alto Tribunal también tumbó la norma que permitía subsidios de hasta el 80% en servicios públicos por los efectos de la pandemia. Sin duda alguna, esta es una información que realmente pone en vilo la situación de muchas personas que aceptaron este alivio económico que estaba brindando el gobierno nacional, sobre todo con el tema del pago de las pensiones. Pero para ampliar un poco esta información y darle un mejor contexto y poderle responder a nuestros televidentes sobre esta decisión de la Corte, pues nos acompaña el abogado especialista Luis Carlos Monsalve, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Abogado, bienvenido a Oriente Noticias. Hola John, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de nuestro noticiero. Bueno, abogado, ¿qué repercusiones puede tener para todos nuestros televidentes que en ese momento se ajustaron a la medida del gobierno nacional, pero que hoy ven con preocupación que la Corte tumbó esta medida? Sí, mira John, el tema es altamente preocupante porque este decreto cobijaba tanto a los trabajadores dependientes como independientes. Y por ende, por el otro lado, a los empresarios, puesto que recordemos que el aporte del pago de pensiones se hace de manera conjunta por el empleador y el trabajador. Esto significó un ahorro en su momento para los meses que eximía el decreto de más de 1 billón de pesos para muchos empresarios y para muchos trabajadores, porque sencillamente en su salario de estos meses le dejaban de descontar la proporción de la disminución del decreto, que era del 16 al 3%. Y los empleadores también se habían ahorrado una gran cantidad de dinero. Ante la declaratoria de inconstitucionalidad de este decreto, lo que ahora viene es que el gobierno defina quién va a asumir realmente este hueco que se ha producido en tanto los empleadores como los empleados, si será el propio gobierno o serán las empresas los que tendrán que, en un periodo que establezca el gobierno, devolver estos dineros que no se hicieron en cotización. Y a los trabajadores también se les deberá descontar en las mismas proporciones de sus salarios futuros los aportes que se dejaron de hacer. En este momento no hay claridad porque la Corte Constitucional le delegó al gobierno que entrara a regular. Hay una posibilidad y es que el gobierno asuma este hueco, o muy seguramente serán las empresas y los trabajadores los que tendrán que asumir. Abogado, de esta forma podemos entender y avisorar un poco que realmente los trabajadores son los que resultan perjudicados con esta nueva noticia que se conoce hoy en todo el territorio colombiano, porque si bien en su momento lo que encontraron como un alivio económico en medio de esta situación de la pandemia, ahora se les genera como un castigo porque tendrán que sacar recursos de donde no tienen. Recordemos que hay muchos sectores de la economía que aún no se han reactivado, abogado. Entonces, así las cosas, los empresarios, o mejor, los trabajadores independientes, que tal vez son los que más están preocupados por esta situación, tendrán que sacar esos recursos y pagar lo que dejaron de pagar en meses anteriores, abogado. Sí, John, aquí se ven afectados absolutamente todos, tanto los empresarios, los empleadores, como los trabajadores, porque habían asumido que ese dinero ya no lo iban a tener que pagar durante estos 2 meses, pero ante esta declaratoria con efectos retroactivos, esto significa que eso va a volver al estado anterior,
tendrán que tanto las empresas como los trabajadores dependientes e independientes volver a cotizar lo que habían dejado de cotizar en estos meses. Entonces a los trabajadores les van a descontar seguramente en unos meses esos valores que no pagaron, las empresas tendrán que pagar y los trabajadores independientes también tendrán que volver a cotizar. Bueno, abogado, entonces se pierde completamente la confianza, porque de aquí en adelante cualquier anuncio que se haga por parte del gobierno pues va a generar muchas dudas en las personas para saber si se acogen o no a este tipo de beneficios, porque finalmente terminarían resultando pues perjudicando a las personas en el común. John, es muy importante tener claro que los decretos que formula el gobierno nacional en medio de los estados de excepción por norma constitucional son de revisión de la Corte Constitucional. En este periodo se han decretado más de 1000 decretos con fuerza de ley, con la firma simplemente del presidente y el ministro, pero nuestra Constitución prevé precisamente este control constitucional. ¿Esto qué sucede? Que muchos de los más de 1000 decretos que has pedido el gobierno serán declarados algunos inconstitucionales y las cosas volverán a su estado anterior y precisamente genera esta inestabilidad jurídica porque la persona de a pie no entiende esto y entiende que en un momento el gobierno le quita el beneficio y ahora la Corte Constitucional en su control le quita este beneficio. Muy bien, abogado, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy aquí en Oriente Noticias y pues siendo portador de estas noticias tal vez no muy positivas para todas las personas que se acogieron en ese momento a los beneficios que había dado el gobierno y que hoy se encuentran con que fueron tumbados por parte de la Corte.